Hola amigos, espero que estén muy bien y tomando las precauciones para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Vamos a trabajar el problema de colisiones elásticas que planteamos en el grupo. Para empezar, recordemos qué son las colisiones elásticas. Pues digamos que son aquellas donde la energía cinética se conserva. No queda energía almacenada y no se utiliza energía en realizar ningún trabajo y no hay procesos de deformación o de pérdida. El problema plantea entonces que si hay dos pelotas, una de baloncesto y una de tenis, y nos dicen que si se deja caer una de ellas, por ejemplo la de baloncesto, ella va a rebotar y va a alcanzar la altura que tenía, porque es una colisión perfectamente elástica, no hay pérdidas. Estamos asumiendo también que es un problema en una sola dimensión, es decir, no se va a dar el caso de que la pelota rebote en esta dirección, digamos por efectos de rugosidad de las pelotas, por mal contacto, por fricción entre ellas, no. Van a rebotar en la misma dirección. También estamos asumiendo nuevamente que no hay pérdidas de energía. La pregunta que nos hacen entonces es la siguiente: ¿qué pasa si se dejan caer ambas pelotas al mismo tiempo? Si las soltamos al mismo tiempo, ¿cómo van a rebotar? Hay dos formas de trabajar este problema. Una es hacer un análisis de energía y otra es hacer un análisis completo cinemático, de tipo cinemático. Este problema, a propósito, no es un problema trivial, requiere cierto análisis y cierta consideración, y como se ven las respuestas, pues hay una variedad de opiniones respecto a cómo va a quedar el sistema. Asumimos pues que cuando se da el rebote volvemos a agarrar las pelotas o les tomamos una foto. Entonces vamos a proceder con el análisis energético. Entonces en el análisis energético nos están dando el estado inicial del sistema y nos están dando los distractores, que son A, B, C, D, E y F. Entonces, lo primero que hay que establecer es en cuál de estas opciones se conserva la energía. Para que se conserve la energía, tiene que ser que, como nos lo dice la opción A, que los dos objetos alcancen la altura que tenían antes. Si tienen la misma altura que tenían en el momento en el que fueron dejados caer, la energía potencial va a ser la misma. Entonces digamos que desde el punto de vista energético esta podría ser una posibilidad. Le ponemos un símbolo de aprobación, pero le ponemos también un símbolo de pregunta. Es decir, solamente cumple con la conservación de la energía, pero no sabemos si ese va a ser el estado final. Hay otros dos tipos de distractores. Están, por ejemplo, los distractores B y C, en cuyo caso la energía potencial final es menor a la que tenía inicialmente. Solamente, digamos, la única diferencia es que en el B las pelotas las muestran en contacto y en el C no las muestran en contacto, pero en ambos casos la energía total de este es menor a la que tenía antes de ser dejados caer. Por consiguiente, esta opción se puede descartar y esta también. De manera análoga, las opciones E y F tienen una energía potencial final más alta que la que tenían inicialmente. Entonces, pues eso viola
bueno, viola todo, no puede surgir energía de la nada y tampoco hay ningún otro factor que esté suministrando energía, y estamos hablando, como dijimos, de colisiones elásticas. Por consiguiente, esa energía excedente no tiene sentido. Podemos descartar la opción E y la F también. Nos queda solamente la opción D. ¿Qué nos dice la opción D? Nos dice que la pelota de baloncesto perdió algo de energía y la de tenis tiene una energía superior a la que tenía antes. Pero como la conservación de la energía cinética se refiere a la suma de ambas, digamos que en principio es una posibilidad, dado que la suma de ambas podría alcanzar el mismo valor que tenían inicialmente. Entonces vamos a ponerle un símbolo de aprobación y un símbolo de pregunta también. Es una opción posible. Pero entonces hemos hecho una reducción a solamente dos opciones. Vamos a tratar de determinar cuál de esas dos opciones es la válida. Para ello debemos continuar pues con el análisis. Veamos paso a paso lo que está ocurriendo. Vamos a tratar de empezar a pensar en el progreso pues de la caída, en cómo se va dando, como si estuviéramos haciendo una simulación, solo que no la vamos a hacer con números, sino digamos a nivel conceptual, o sea, como imaginando lo que pasa. Inicialmente dejamos caer los dos objetos. Los vectores de velocidad son nulos porque no tienen ningún tipo de movimiento. Y esperemos un instante de tiempo. Un instante de tiempo después, ambos objetos han aumentado de velocidad y ha ocurrido un desplazamiento en el sentido de la fuerza de gravedad. Los objetos han aumentado o han cambiado su velocidad de 0 a una velocidad en la misma proporción. Por ello siguen en contacto, aunque no hay fuerza entre ellos. Ambos objetos están cayendo, no hay ninguna fuerza entre ellos. Un instante después, los vectores de velocidad han aumentado aún más y mucho más el desplazamiento, porque este es un movimiento uniformemente acelerado. Ahora pasa algo muy interesante. Viene el momento de la colisión. En el momento de la colisión es la pelota de baloncesto la primera que hace contacto con el suelo. En un instante de tiempo muy breve, toda esa energía cinética que había ganado la bola de baloncesto se va a convertir rápidamente en energía potencial, que es almacenada tanto por el caucho como por el aire bajo presión de la pelota. Pero ese almacenamiento es instantáneo, no va a quedar almacenado o guardado en la bola para usarlo después, no. Inmediatamente esa energía potencial se libera, causando el rebote. Ese rebote va a hacer que la pelota de baloncesto tenga la misma velocidad que tenía al momento de tocar el suelo, pero va a cambiar totalmente de sentido. La pelota de tenis, en contraste, va, al menos en ese instante de tiempo, justo antes de la colisión, va a conservar el sentido que tenía. Entonces tenemos ya dos objetos que están en contacto y que van en direcciones opuestas. Esa ya es una colisión entre objetos, y es así como vamos a resolver el problema. Tenemos entonces dos objetos con diferentes masas que están viajando o desplazándose en direcciones opuestas, y son dos objetos totalmente elásticos. Entonces una colisión, y se siguen dos principios. Una es la conservación del momento y otra es la conservación de la energía.
Entonces, para dar pues la respuesta al problema, tenemos que pensar cuál de los dos objetos tiene una masa mayor. Pues es la pelota de baloncesto. Normalmente una pelota de baloncesto va a ser mucho más masiva, quizás 10 veces más masiva que la pelota de tenis. Por consiguiente, la pelota de baloncesto le va a dar un gran golpe, por decirlo de una manera informal, es decir, va a transmitir una gran cantidad de momento a la pelota de tenis, haciendo que la velocidad que adquiera la pelota de tenis en esta dirección sea mucho mayor. Debí pintarla con este, que sea mucho mayor, ¿sí? Al ser una velocidad mucho mayor, va a alcanzar una altura superior a la que tenía antes. Volviendo a nuestras opciones, esa energía que le pasó la pelota de baloncesto a la pelota de tenis va a hacer que llegue hasta una altura superior a la que tenía inicialmente, pero esa energía no se desaparece, se ha tomado de la pelota de baloncesto. Por eso la pelota de baloncesto no llega o no alcanza la altura que tenía. Entonces la opción a elegir es la opción D. Esa es la que mejor refleja el comportamiento del sistema. Entonces, digamos, hasta aquí hemos resuelto el problema en una forma conceptual, utilizando simplemente los principios y solamente un análisis de cómo se da la colisión. La otra posibilidad para resolver el problema sería hacer un análisis completo cinemático, y vamos a tratar de hacerlo. Muy bien, para hacer el análisis cinemático, entonces tenemos las colisiones. Para hacer problemas pues de colisiones, uno necesita las masas de los objetos y las velocidades antes y después. Los problemas de colisiones se pueden resolver con estas expresiones que podemos obtener de una manera sencilla, siguiendo los principios de conservación de momento y de conservación de energía cinética. No las vamos a deducir porque nos extendemos demasiado y porque están disponibles tanto en la web como en cualquier libro de física intermedia. Entonces, acá lo que podemos obtener es, dadas las velocidades antes de la colisión para el objeto 1 y para el objeto 2, podemos obtener las velocidades después para el objeto 1 y para el objeto 2. Es decir, dadas las masas y dadas las velocidades que tenían los objetos antes de impactar, podemos obtener las velocidades que van a tener después del impacto. Y nuevamente pues no nos vamos a dar a la tarea de explicar de dónde, de obtener estas expresiones, pero están sustentadas en los principios de conservación de momento y de energía. Pero hay algo que tenemos que tener presente. En el momento de la colisión, las velocidades, o sea, justo antes de la colisión, las velocidades son las mismas en magnitud, solamente difieren en sentido. Es decir, tienen el mismo valor, pero solamente tienen signos diferentes. Entonces, la velocidad del objeto 2 antes de la colisión es igual a menos la velocidad del objeto 1 antes de la colisión, la cual simplemente vamos a llamar velocidad antes para simplificar estas expresiones.
Si tenemos acá velocidad antes y acá menos velocidad antes, podemos simplificar. Los denominadores son los mismos, m1 más m2 y m1 más m2. Acá tenemos m1, acá tenemos menos m2 y acá serían menos 2m2 debido al cambio de signo. Entonces m2 menos 2m2 nos daría menos 3m2 y el denominador sigue siendo el mismo. Y esta es la velocidad justo antes de la colisión. Con eso obtenemos la velocidad después de la colisión para el objeto 1. Siguiendo exactamente el mismo proceso, podemos obtener la velocidad para el objeto 2 después de la colisión, la cual sería velocidad antes de la colisión, 3m1 menos m2 sobre m1 más m2. Bueno, acá sigue como un repaso, digamos, de pura física de grado 11. Bueno, grado 11 en mi país, en secundaria en los otros países. Cuando dejamos caer un objeto desde una altura h, podemos obtener el tiempo de caída. La expresión para un movimiento, para el recorrido en un movimiento uniformemente acelerado es: el espacio es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. El espacio acá lo vamos a llamar h, o sea, altura. Y la aceleración es la aceleración causada por la gravedad, g, tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, el tiempo de caída para cada una de estas pelotas es tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por la gravedad. Entonces tenemos el tiempo. Como tenemos el tiempo, podemos obtener también la velocidad final. Entonces acá recordemos que lo dejamos caer, la velocidad era 0 y acá es una velocidad final. Entonces sabemos que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo recorrido, o por el tiempo transcurrido, perdón. Entonces la velocidad será igual a la gravedad por el tiempo de caída. Y el tiempo de caída ya habíamos dicho que era la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por la gravedad. Lo cual si lo hacemos nos da que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces ya sabemos la velocidad con la cual la velocidad que van a tener las pelotas justo antes de la colisión será raíz cuadrada de la gravedad por 2. Hemos obtenido entonces una expresión para la velocidad antes de la colisión en función de la gravedad y de la altura. Notemos que esa velocidad antes de la colisión no depende de las masas que se tengan. Con esta velocidad podemos actualizar las expresiones para obtener la velocidad después de la colisión para el objeto 1 y también para el objeto 2. Entonces, en lugar de VA vamos a poner raíz de 2GH, que es igual para ambas. Al hacer la sustitución obtenemos raíz de 2GH multiplicado por esta expresión y para el objeto 2 raíz de 2GH por esta otra expresión. Ya tenemos las velocidades después de la colisión. El movimiento se va a dar desde abajo hacia arriba en sentido contrario a la gravedad y vamos a alcanzar una altura máxima h asterisco y la llamamos h asterisco para distinguirla de la altura desde la cual dejamos inicialmente caer las pelotas. Este es un movimiento de tiro vertical
y si recordamos de los cursos de física, el tiempo de subida es igual a la velocidad después de la colisión dividido por la gravedad. Y si recordamos también la otra famosa expresión de espacio es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, podemos obtener la altura máxima, que sería la velocidad después de la colisión por un tiempo de subida, menos la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado sobre 2. Y el símbolo menos es porque la gravedad está en dirección contraria al movimiento. Entonces es cuestión de reemplazar el tiempo de subida por este, que es velocidad después de la colisión dividido por la gravedad. Lo reemplazamos aquí, lo reemplazamos aquí. La altura máxima será igual a la velocidad después de la colisión al cuadrado dividido entre 2g. Y si le hacemos la comprobación dimensional, obtenemos unas unidades de metro. Entonces todo parece bien por ahí. Muy bien. Ahora es cuestión de reemplazar. Para el objeto 1 tenemos 1 sobre 2g y tenemos la velocidad después de la colisión para el objeto 1, que es esto entre estos corchetes, elevado al cuadrado. Este cuadrado, digamos que cancela este radical y se cancela 2g y 2g. Entonces la altura alcanzada por el objeto 1 será igual a la altura multiplicada por el cuadrado de este factor de masas, que es m1 menos 3m2 y m1 más m2. Es decir, simplemente la altura es un factor que no tiene dimensiones, porque esto es metros y metros que se cancela, elevado al cuadrado. Entonces esto es adimensional, es un factor de la altura inicial. Esa es la altura para el objeto 1. Que el objeto 1 habíamos quedado que era la pelota de baloncesto. Ahora podemos hacer un experimento mental acá. Supongamos que el objeto 2, que es la pelota de tenis, lo hacemos muy pequeño. Si lo hacemos muy pequeño, quiere decir que m2 tiende a 0. Si m2 tendiera a 0, podríamos escribir esta expresión para la pelota de baloncesto como h1 es igual a m1 menos 3 por 0 dividido entre m1 más 0. 0, 0. Entonces la altura 1, y esto multiplicado obviamente por h, sería igual a h por 1. O sea, si la pelota de tenis desaparece, la altura a la cual rebotará la pelota de baloncesto será la misma altura desde la cual se dejó caer, lo cual pues está bien. La altura para el objeto 2 la podemos obtener de la misma manera y obtenemos que h2 es igual a la altura inicial de ambas pelotas multiplicado por el cuadrado de este factor de masas. Entonces esas expresiones son las que dan las alturas finales del sistema.
y podemos volver a los ejemplos que habíamos dicho acá. Entonces confirmamos que la altura alcanzada por la pelota 1, o sea la de baloncesto, va a ser menor que aquella que tenía, pero que ese impacto que sufrieron va a pasarle una cantidad de energía cinética a la pelota de tenis que va a hacer que suba más allá de la altura que tenía inicialmente. Entonces se confirma pues que la respuesta es la D. Y entonces con esto pues cierra la presentación de este problema tan interesante y tan curioso. Entonces pues muchas gracias por su atención y pues muy amables. Hasta luego.